Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma. La palabra de Dios es hermosa y exigente. Estamos llamados a escucharla y a vivirla. Aquí hemos venido a llenarlos del Espíritu Santo de Jesús, a llenarnos de su paz y de su amor. Celebremos juntos el Día del Señor. Todos de pie, entonemos el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta Eucaristía dando gracias a Dios por Carmen Sánchez Aguilar, quien hoy cumple 80 años de vida. ¿Está Carmen? Vamos a darle un aplauso a la festejada. También pedimos por Eric Brandon y Jesús Jonathan Vergara, también por un año más de vida. ¿Están presentes también? ¿No vinieron? Bueno, también le damos un aplauso a esos festejados. Y por todos ustedes, por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por sus familias. En un momento de silencio, cada uno de nosotros va a ofrecer esta Eucaristía por aquella necesidad que traigan en su corazón, algún familiar que esté lejos, que esté enfermo, lo que sea que haya en sus necesidades en su corazón, las ofrecemos en silencio. Con estas intenciones, iniciemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconociendo que somos limitados, muchas veces hemos fallado, vamos a pedirle perdón a Dios, humildes y penitentes como el publicano en el templo. En un momento de silencio, cada uno de nosotros pues presente aquellos actos de perdón que quiere pedirle a Dios por los actos de esta semana, las faltas que hemos tenido, las veces que no hemos amado a quienes tendríamos que amar más. Le pedimos perdón a Dios en silencio. Tú, que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad.
que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú, que en esta Cuaresma nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que, a quienes agobia la propia conciencia, nos conforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, por favor. Entre las alianzas que Dios estableció con el pueblo de Israel, escuchemos hoy la más importante del Antiguo Testamento, la alianza que hizo Yahvé con su pueblo, por la mediación de Moisés en el monte Sinaí. Escuchemos con atención. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. El Salmo 18 nos dice que en los mandamientos de Dios está la clave de la verdadera armonía interior y exterior. Convencidos, cantemos todos al Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes,
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. San Pablo predica a Cristo crucificado y nos exhorta a creer en Él, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Quien olvida a Cristo crucificado, le será difícil encontrar el sentido humano de la vida. Escuchemos atentos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, escucharemos cómo Jesús expulsa del templo a vendedores y cambistas. Su indignación y atrevimiento se llama celo por las cosas y la casa de Dios. Con la venida de Cristo, el verdadero templo es Jesucristo. En Él habita la gloria y la presencia de Dios. Él es el camino y la puerta que nos conduce al Dios verdadero. Todos de pie, por favor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Siéntense. Sentados, por favor. Estimados hermanos, estamos celebrando ya esta Eucaristía de la 3ª semana del tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma, ya como todos seguramente lo sabemos, es un tiempo de preparación. Pero ¿para qué nos prepara la Cuaresma? Tenemos que tener claro para dónde vamos, porque si no, ¿para qué nos estamos preparando? Se preparará igual uno que va a ir a concursar, tal vez en un concurso de canto, que te tiene que preparar, a uno que va a irse caminando a la Basílica de Guadalupe. ¿Se prepararán igual los dos? Pues no. La preparación siempre tiene que ir de acuerdo a aquello que buscamos. Es como aquel que se quiere ir a las Olimpiadas y quiere ir a las Olimpiadas para competir en nado sincronizado, pero nunca va a una alberca a entrenar. ¿Se estará preparando para nado sincronizado en las Olimpiadas? Tienes que saber para dónde vas, para saber qué te toca hacer y alcanzar ese objetivo. Entonces, la Cuaresma, ¿para dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos está preparando o hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué pasó, Cheutlas? La Pascua. La meta de la Cuaresma es la Pascua. Para nosotros, como cristianos católicos, la Pascua será la fiesta más importante de nuestra fe. ¿Y qué celebramos en la Pascua? La resurrección de Jesús. La fe de ustedes y mía está basada en que Jesús ha resucitado. Esa es la base de nuestra fe y es ahí donde radica todo lo que hacemos y todo lo que vivimos, en que Jesús resucitó. Tristemente, bueno, no sé si tristemente, pero equivocadamente, es una mejor expresión, nosotros como latinos, como mexicanos, en la Semana Santa o en los días santos como los conocemos, le damos mucho realce a la muerte de Jesús. Y está bien, pero nos olvidamos que lo importante es la resurrección.
Ustedes conocen su pueblo. Pónganse a pensar cuánta gente participa de la procesión con Jesús el Viernes Santo. Y digan, no, padre, harta gente, todo el mundo sale. ¿Y cuántos de esos celebran la resurrección? Ah, no, eso ya no. Pues estamos mal, porque nos quedamos con un Jesús que ha muerto, cuando lo verdaderamente importante es que ha resucitado. Porque el Dios en el que ustedes y yo creemos es un Dios vivo, un Dios que interactúa, que participa de nosotros, que sigue llevando su obra. Eso es lo que celebramos cada primer día de mes cuando le pedimos a la Divina Providencia. A veces equivocadamente decimos, la Divina Providencia es que me caigan las cosas, que todo se me dé. Divina Providencia es el gobierno amoroso de Dios sobre toda su creación. Es decir, que Dios sigue participando de nosotros, que está interactuando con nosotros. Y eso gracias a que Jesús ha resucitado. Entonces, estas 5 semanas de preparación de la Cuaresma tienen como meta llegar a contemplar a Jesús resucitado. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no corremos el riesgo de estarnos preparando para quién sabe qué. Para muchos de nosotros la Cuaresma no es más que el tiempo donde se comen los camarones, y ahora si uno entra a internet hasta ponen recetas cuaresmeñas. ¿Y qué es la Cuaresma? ¿Quién sabe? Pero es cuando como camarones, cuando comemos habas, nopales. Pero pues estamos demasiado cortos en ni siquiera entender el porqué de muchas cosas que hacemos. Y tendría que ser parte de nosotros como sacerdotes, poderles transmitir, y ustedes también, el deseo de conocer nuestra fe, conocer qué es eso que celebramos. Entonces, estas 5 semanas nos irán llevando para contemplar a Jesús resucitado. La primera semana, que todavía no fue presencial, algunos de ustedes participaron desde sus casas, contemplamos a Jesús que participaba del inicio de esta Cuaresma desde el desierto. Y nos decía que se fue, ¿alguien se acuerda cuántos días se fue Jesús al desierto? 40, que eran precisamente los días, o que son precisamente los días que va a durar esta Cuaresma. Y nosotros entrábamos con Jesús a este desierto de la Cuaresma, donde el mal también se iba a hacer presente, pero que precisamente nos iba a llevar o conducir para lo que hoy decimos la resurrección. Luego la semana pasada se nos planteaba cuál es la meta a la que aspiramos, esta resurrección que se hacía sensible a través de la transfiguración de Jesús. Y hoy vemos el primer elemento para prepararnos hacia esa Cuaresma. Escuchamos en el Evangelio de Juan cómo Jesús llega a Jerusalén, entra al templo y se encuentra, ¿con quién se encontró? Con los cambistas, con los vendedores, y vemos un Jesús diferente al que hemos escuchado, porque este Jesús se enoja. Y eso nos rompe a nosotros muchas veces el esquema, porque decimos, es que Jesús se enojó. Pues es que el Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. Y como hombre es normal que alguien se enoje. ¿Quién de ustedes se enoja? Pues claro. Luego hay gente que dice, ahora padre, ¿se enoja? Pues claro, más, ni modo es que uno sea de piedra. Es parte de nuestra humanidad el enojo. Pero quiero dejar una cosa claro, no es lo mismo enojarse, que es parte de nuestra humanidad, a la ira, que es cuando uno cae en pecado. A veces hay gente que llega a confesarse y dice, padre, me confieso de que me enojo. Eso no es pecado. Enojarse no es pecado. ¿Qué sí es pecado? Cuando ese enojo te lleva a lastimar a alguien más. Eso se llama ira. Son cosas diferentes. Todos tenemos derecho de enojarnos, pero no tenemos derecho de lastimar a alguien más por ese enojo. Entonces, esa es la distinción entre enojo e ira. Y hoy vemos que Jesús se enoja.
y que les da cuerazos, ¿verdad? A mí me encanta este evangelio, porque yo sí me imagino a Jesús ahora sí dándoles. Y es ese Jesús tan humano que a veces nos olvidamos de él, de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y después de que los expulsa, dice que mucha gente empezó a creer en él. El Evangelio de Juan lo coloca en el capítulo 2, al principio prácticamente de su vida pública. Y dice que Jesús no se fiaba de la gente porque conocía lo que hay en su corazón. Y termina este Evangelio con una frase preciosa para este tiempo de Cuaresma, que dice, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y por mucho que nosotros tratemos de aparentar, de pensar mil cosas o de creer que nosotros aparentamos algo, que los demás piensan de nosotros algo, al final del día lo que hay en nuestro corazón solamente lo sabemos nosotros y Dios, y a veces solo Dios, porque ni nosotros alcanzamos a dimensionar aquello que está en nuestros corazones. Y este tiempo de Cuaresma es el tiempo perfecto para dejar que el Señor conozca lo que hay en nuestro corazón, toque lo que hay dentro de nosotros y nos ayude a transformarlo, a purificarlo, a crear una nueva realidad. Pues pidámosle al Señor que hoy y siempre nos asista para que podamos vivir con un corazón transformado en Él, en su gracia, y poco a poco podamos ver esos cambios en nuestra vida diaria. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Pónganse de pie, por favor. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo único, nuestro Señor Jesús, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Extendemos nuestra mano derecha y decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos una oración a Dios nuestro Padre, que nos mira con bondad y misericordia. Vamos a decirle, Kyrie eleison. Para que nuestra Iglesia siga manifestando el celo por el Evangelio, oremos. Para que la legislación de nuestros gobernantes tenga como principio la justicia divina, oremos. Por los enfermos de nuestras familias, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana, oremos. Por todos nosotros, para que acojamos la palabra de Dios con amor y la hagamos vida, oremos. Señor Jesucristo, que conoces nuestros pensamientos y nuestro corazón, concede a tu Iglesia el diálogo que necesita y llena nuestra vida de sabiduría, a fin de que seamos siempre auténticos hombres de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor.
De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benignos el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque misericordiosamente estableciste este tiempo de gracia para que preparemos nuestros corazones al encuentro con tu Hijo. Por eso, nosotros hoy unimos nuestras voces a los coros angélicos cantando el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira con misericordia a tus hijos Carmen Sánchez Aguilar, Eric Brandon y Jesús Jonathan Vergara. Concédeles aquellos dones que necesitan para que, transformados en nuevas criaturas, junto con nosotros, su familia, el pueblo de Dios, podamos caminar siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Víctor. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora que nos presentemos santos en el cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los santos, y nuestros hermanos difuntos, que libres ya de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, algún día nosotros también cantemos gozosos en la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Llenos de alegría y confianza de sabernos sanado por Dios en sus sacramentos, acerquémonos a recibir a Cristo, nuestra fortaleza y fuente de sabiduría. Hermanos,
Los que estén preparados para recibir la comunión, hacen una fila en el pasillo central respetando las señales de distancia. Recordemos que la comunión la tomamos en las manos. Los demás podemos tomar asiento. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Tú me diste maná en el desierto, danos pan y esperanza en el camino. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Hermanos, así como estamos, hacemos la oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, que mimos en gran necesidad, danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. De pie, por favor. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud a nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Ponemos todas nuestras intenciones en manos de la Virgen María, diciéndole: Dulce Madre, vista en una parte, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Que Dios nuestro Señor quede con cada uno de ustedes, que tengan todos una buena tarde.